Bienvenidos amigos a Libre Expresión, programa que se transmite a través de Canal D, de lunes a viernes a partir del mediodía. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir los contenidos de Canal B, gracias por sus saludos, por sus comentarios, los he estado leyendo y les quiero agradecer, por supuesto, por esa molestia que se toman en escribir, ¿no?, lo que les parece, lo que está sucediendo en el país, sus opiniones. Conocer sus opiniones, la verdad, es que nos llena de mucha satisfacción. Así que a medida de lo posible vamos a poder interactuar y contestar, por supuesto, sus preguntas y compartir sus preguntas con nuestros invitados. Empezamos con optimismo nuestro programa. En nuestro país, que es un país de grandes posibilidades, así como de grandes problemas. Si hiciéramos una comparación entre familia y país, veríamos que en una familia, haciendo una comparación básica, por supuesto, en una familia queremos que nos vaya bien, queremos que a los integrantes de nuestra familia nos vaya bien, queremos desarrollar, queremos que nuestros hijos crezcan bien, que crezcan sanos, que se eduquen, que tengan salud. Y en el país también queremos que le vaya bien, porque si al país le va bien, a nosotros como familias nos va a ir bien y vamos a tener posibilidades de desarrollo. Bueno, esto, digamos, es una idea macro. Pero hay millones de peruanos que no tienen recursos económicos suficientes para conquistar y lograr ese desarrollo. Nuestro país no es un país pobre, nuestro país es un país de renta media, tenemos dinero. Y ese dinero, con los impuestos que nosotros pagamos, con los ingresos que tiene el país por exportaciones, por inversiones económicas, nacionales, extranjeras, en fin, con ese dinero el Estado peruano debe proveer los servicios a esos millones de peruanos que los necesitan. Necesitan servicios, necesitan salud, servicios de salud, de educación. Los niños necesitan educarse convenientemente. Pero eso, en general, en los últimos años no se ha previsto, o no se ha realizado, ejecutado como debería de hacerse. Esta mañana, el Contralor General de la República se está presentando ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República y ha dado cifras que son, yo diría, espeluznantes. Solo el año pasado, 2020, solo 2020, por corrupción, el Perú ha perdido 20.000 millones de soles. Aquí tengo la cifra. Nelson Chac, Contralor de la República, ha revelado que el año pasado se perdieron 20.000 millones de soles a causa de la corrupción. Nos han robado a todos. Nos metieron la mano al bolsillo y nos robaron a todos. Antes de entrevistar a nuestro primer invitado en el programa del día de hoy, quiero compartir con ustedes un video. Quiero que lo vean con mucha atención porque resume el grave problema que tenemos en el país. Adelante, Alejandro, por favor, con el video. Enorme satisfacción de poder haber reunido la voluntad de 17 gremios en esta cruzada sin retorno en contra de la corrupción.
Muy bien, esa ha sido la presentación del Consejo Privado Anticorrupción, que está trabajando desde hace 5 años para sembrar en el país, seguir sembrando en el país no solo valores, sino que tengamos ese espíritu de tolerancia cero frente a la corrupción, que no permitamos más que nos estén robando a los ciudadanos. Eso está sucediendo, ya lo decíamos, el Contralor General de la República se está presentando ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, pero está diciendo más, está diciendo que el Estado en estos momentos está cerrado a dar información sobre, por ejemplo, consultorías. ¿Cuánto ha pagado el Estado peruano en los últimos años por consultorías? ¿Cuánto ha pagado el gobierno del señor Francisco Sagasti, que ha administrado, ¿no? Ha administrado el país? ¿Cuánto ha pagado el gobierno del señor Martín Vizcarra y los anteriores en consultorías? Según Nelson Chak, Contralor de la República, ha dicho que no hay un soporte digital de los entregables de las personas que contrataron con el Estado y que han recibido dinero nuestro de los ciudadanos para pagar esas consultorías. Y es más, yo diría que se ha generado en los últimos años una especie de otra línea de administración pública, ¿no? En paralelo. Porque tenemos un Estado, tenemos ministerios que trabajan, tenemos organismos públicos que trabajan. ¿Por qué tenemos que estar pagando consultorías permanentemente? Con el dinero que debe ser utilizado justamente para ayudar a esos millones de peruanos que no tienen servicios de primera necesidad. Bien, vamos a entrar directamente, invitamos al director ejecutivo precisamente del Consejo Privado Anticorrupción, el señor Eduardo Herrera, que ha tenido el gustísimo, la disponibilidad de acompañarnos. Gracias, bienvenido Eduardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy, Gloria, encantado de conversar contigo. Te agradezco sobremanera porque sé que estás fuera del país, te encuentras en Medellín, en Colombia, sí, asistiendo a un congreso. Coméntanos, por favor. Bueno, he venido a un congreso de la Fundación Naumann, un congreso liberal, y acá estamos bastantes personas de países andinos para ver pues las perspectivas de qué es lo que se puede hacer acá desde esa visión del mundo liberal, ¿no? Bien, bien. Eduardo, en los últimos años muchas instituciones privadas y públicas se han encargado de hacer diagnósticos, ¿no? Tenemos identificados los problemas y uno de los grandes problemas es el problema de la corrupción. Permanentemente hablamos de la corrupción. Los gobiernos y las personas que han llegado a la presidencia nos hablan de la lucha anticorrupción. Desde el año 2000, cuando cayó el gobierno de Alberto Fujimori, el entonces candidato presidencial Alejandro Toledo enarboló las banderas de la lucha anticorrupción. ¿Dónde está el señor Alejandro Toledo? En los Estados Unidos, enfrentando el pedido del Estado peruano, un pedido de extradición. Yo quisiera centrarnos en eso, Eduardo. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, para poder enfrentar esta lacra que nos está cada vez minando la conciencia nacional, ¿no? Y haciendo hueco el bolsillo, porque se roban nuestro dinero? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la corrupción nunca es un problema. La corrupción es una causa de un problema que está detrás. Y lo que está pasando en el Perú es eminentemente una falencia de institucionalidad permanente. Y yo siempre pongo el ejemplo de Trump en Estados Unidos. Trump era una persona o es una persona que tuvo muchas ideas, al parecer desestabilizadoras del país, de la institucionalidad del país. Y fue frenado. Y fue frenado por el Congreso, fue frenado por la Corte Suprema. A lo que voy es que no es tan fácil en un país que es organizado institucional como Estados Unidos hacer las cosas que acá sí se pueden hacer. Y esto es un defecto de diseño institucional. Nosotros tenemos miedo que Castillo disuelva el Tribunal Constitucional y tenemos miedo porque pensamos que es posible que lo haga y que nadie se lo va a impedir, ¿no? Entonces, y que disuelva el Congreso y también porque no hay institucionalidad. A las personas en el país no les interesa la institucionalidad y eso genera la corrupción. Porque cuando no hay institucionalidad viene lo que hablabas hace un rato, los amigotes, los compadres, que hay que ser claros, no son de este gobierno solamente, sino que ahora son mucho más evidentes y el tarjetazo y el amiguismo y estas consultorías que se hacen, ya lo sabemos todos, a medida
para pagar algún favor. Por eso es que no hay evidencia digital, ¿no? Nosotros, a propósito de eso, por ejemplo, para terminar esta primera idea, hemos celebrado un convenio con la Municipalidad de Lima para donarles un software a fin de transparentar sus contrataciones menores a 8 UITs, cosa que no está en el radar, ¿no? Que es el caso Richard Swing. Entonces, yo creo que la transparencia no es solamente una ley. Nos estamos obcecando mucho en que la ley que no registró, ya sabemos cuál es la finalidad del señor presidente y sus actitudes. El asunto es, hay que ir a una acción de transparencia constante, ¿no? Y en eso A ver, estamos. entonces, leyes hay, ¿no es así? Sí. Leyes hay. El tema es que no se respetan. El No se Perú es un cumplen. país, sí, el Perú es un país que emite 60 normas legales al día, ¿ya? Es una barbaridad. Y esa norma lo que hace es dificultar la vida del ciudadano. Voy a poner otro ejemplo. En la época de pandemia, lo que hizo el gobierno fue prohibir el comercio electrónico. 60 días estuvo prohibido el comercio electrónico en los primeros días de pandemia. ¿Cuál es la gracia de eso? Que no podías comprar una computadora o un router. Entonces te decían, quédate en tu casa, tranquilo, no te puedes comunicar. Entonces, hay esas normas absurdas que no tienen ningún sentido y los congresistas piensan que el que más tiene normas es el mejor y hacen la vida complicadísima al ciudadano, ¿no? Coméntanos sobre esto concreto. El Consejo Privado de Anticorrupción ha llegado a un acuerdo con la Municipalidad de Lima, me estás explicando, Sí, ¿no es así? sí. Muy bien. ¿Esto cuándo se va a ejecutar? ¿Cuándo el convenio ya se firmó? ¿Cómo es? Explícanos, por favor. El convenio ya está firmado, tenemos que darle la publicidad de rigor, es una primicia, digamos, y lo que estamos haciendo ahora es entrar a la fase de implementación. Y lo que vamos a hacer es entregar este software a la municipalidad gratuitamente para que ellos puedan hacer transparentes todo su proceso de contrataciones menores a 8 UITs. Va a ser la primera entidad pública que haga esto. Y yo creo que es fabuloso porque las personas en tiempo real van a poder decir cómo se contrata, quién contrata, cuáles son los postores, los precios. Y esa es la mejor forma de hacer anticorrupción. Yo creo que el presidente o los demás funcionarios públicos no te tienen que forzar por hacer fortalecimiento de entidades públicas. Lo que tienen que hacer es decir, aquí están mis actos, fiscalíceme, contróleme y ya estoy. Y a tener un poder judicial independiente, ¿no? Esas Muy cosas hay bien. que motivarlas. Y claro, esto es importante porque el ciudadano tiene que empezar también a interesarse por lo que está pasando en su distrito, ¿no? Fiscalizando a su gobierno local, interviniendo, ¿no? Preguntando, sabiendo qué está pasando con su plata. Por eso mi siguiente pregunta, ¿qué podrían hacer desde el Consejo Privado Anticorrupción para poder replicar ese convenio que se ha hecho con la Municipalidad de Lima a otros gobiernos locales? Porque ya entendemos que había una decisión política por parte del alcalde Muñoz. Sí. Bueno, nosotros estamos totalmente abiertos a colaborar con cualquier entidad pública que lo quiera, ¿no? Pienso que los municipios tienen un papel fundamental porque no tienen mucho control y por eso se ven los casos que se ven de corrupción. Entonces, digamos, estamos totalmente abiertos a colaborar con las entidades públicas, pueden comunicarse con nosotros para esos efectos y básicamente la idea es poner esto al servicio del Estado, ¿no? Para que la mejor forma, o sea, a ver, si estás comprometido, agarra este guante y dale con la transparencia, ¿no? Muy bien. Pasemos al trabajo que se ha estado haciendo en el Consejo Privado Anticorrupción a raíz de la llegada al poder del señor Pedro Castillo y compañía. Ustedes han estado haciendo un seguimiento, un trabajo de investigación, digamos, de los ministros, ¿no? Y encontraron, por ejemplo, corrígeme por favor si no tengo exactamente la cifra, que 12 de 19 ministros, si es que, o más, tenían serios cuestionamientos, por decir lo menos. ¿Qué investigaron? ¿A qué Bueno, llegaron exactamente? nosotros estamos en un proyecto que se llama Vigilancia Activa, que es un proyecto que consiste constantemente en hacer seguimiento a los actos no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, porque hemos entrado precisamente a eso, y es un seguimiento constante y continuo para ver nombramientos, contratos, digamos, perfiles,
cumplimiento de declaraciones juradas de conflictos de interés, ley de transparencia. Es un proyecto bastante ambicioso con vocación de permanencia. Y en ese sentido, una de nuestras primeras entregas fue hablar de los ministros, ¿no? Del gabinete, y habíamos llegado a la cifra de que 12 ministros de un total de 19 tenían cuestionamientos legales serios. Y eso lo hemos ido entregando a la prensa y al parecer ha tenido una repercusión interesante. El asunto es que no ha tenido ninguna reacción de parte del gobierno, porque parece ser que sacan pues discursos medio justificadores. Aquí hay un tema muy importante, ¿no? Yo escucho la presunción de inocencia nombrada por este tipo de casos, y eso yo lo espero de un imputado. Eso yo lo espero de un ciudadano, no de un ministro y no de un premier. O sea, un premier no puede decir, la presunción de inocencia me protege y hasta que no me haya declarado culpable soy inocente. No, eso es, y ahí hay una ley siempre de por medio, ¿no? Que impide postular a los que tengan sentencia dolosa en doble instancia. Ya, bueno, la ley te faculta, o sea, legalmente te vas, no sé si te das cuenta, en la línea del reglamento, en la letrita chiquita para decir, oye, no me puedes sacar porque soy inocente. El cuestionamiento es moral, es ético, y ahí ni una palabra. Ahí están jalados, efectivamente, pero da la impresión de que ya no hay mucho que pedirle, ¿no? No hay mucho que exigir. Este gobierno tiene nexos clarísimos con el senderismo. Entonces, frente a ello, ¿qué tiene que hacer el Poder Legislativo, Eduardo? ¿Por qué tenemos la impresión de que están, como vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que dejarlo gobernar, pero hay un doble lenguaje, un doble discurso. Lo que está sucediendo en el país es gravísimo. Está Sendero muy cerca del poder en el Perú. Y pasan los días, más de 40 días ya tienen de gestión, y el Congreso está como, repetimos, eclipsado. Sí, nos hemos sacado todas las fichas, ¿no? O sea, hemos tenido, yo como te decía antes de entrar a esta entrevista, creo que hemos cambiado de bandos, ¿no? En esta elección, porque el otro partido no era muy defendible, que digamos. Entonces, digamos, acá, aparte de corrupción, tienes comunismo, tienes clara vinculación con el senderismo, el terrorismo. Entonces, son todas las fichas completas, ¿no? El asunto es, y te lo preguntaba también antes de entrar, no es posible hablar con el secuestrador, ¿no? Eso es una regla elemental de la seguridad. Uno no tranza con un secuestrador. Uno no tranza. Este gobierno nos tiene secuestrados. Está secuestrada la institucionalidad, está secuestrada la libertad, la democracia, la libre expresión, todo está secuestrado en una justificación hipócrita de algunos elementos que dicen, no, hay que hablar, hay que escuchar. ¿Qué vas a escuchar de una persona que está cuestionada así? Yo soy el primer defensor de la comunicación y la tolerancia y la conversación. Sin embargo, cuando tú tienes una situación de conflicto como esta, en la que el otro interlocutor es una persona que tiene cuestionamientos legales serios, no hay mucho que conversar. Y ahí mi sorpresa de figuras como Franque, como Aníbal Torres, que son profesionales de primer nivel, que pienso que no tengo coincidencia ideológica ninguna con ellos, estamos en la antípoda. Sin embargo, no se puede decir que son cuestionados. Entonces, ¿cómo unas personas de semejante nivel académico, reputacional, pueden cuadrarse con un premier que tiene claros problemas de misoginia, terrorismo, apología, y bueno, ya puedo narrar mucho más, ¿no? Eso es incongruente, me parece. ¿Y qué pasa con el Congreso? ¿Dónde están los congresistas que dieron la batalla durante la campaña electoral? ¿Por qué algunos parecen que están quietitos, ¿no? Que no se sorprenden frente a lo que está pasando? No cambian los ministros. Ibel Maraví, ministro de Trabajo, tiene gravísimas denuncias. Bueno, ya lo dijiste, el presidente del Consejo de Ministros, denuncias por lavado de activos, denuncias por apología al terrorismo, denuncias por terrorismo. ¿Se normaliza todo, Eduardo? Mira, yo creo que el Congreso, y aquí viene el problema que te decía al comienzo, tiene un problema de diseño institucional equivocado. Y hay una percepción de los congresistas equivocados. Son 130 individuos que compiten entre sí, a veces entre la misma bancada, ¿no? Entonces, alinear a 130 individuos es muy complicado en relación de alinear a uno que está al otro lado.
Entonces, ahí tú ves, es como, y voy a poner el símil siempre con el ejemplo, la lucha contra las drogas, ¿no? El Estado desorganizado, famélico, pobre, contra la criminalidad organizada. Por eso se llama criminalidad organizada, porque están organizados. Entonces, el Congreso, yo veo que están cada uno disparando por su lado, hay intereses personales, hay cuestionamientos serísimos. Hemos sacado en esta semana 2 relacionadas a 2 congresistas. Entonces tú dices, digamos, ¿cómo luchas con alguien que es indefendible a veces en el sentido democrático? O sea, ¿cómo pones a tu Libertador San Martín, pero San Martín pues tiene prontuario por terrorismo, por alimentos, por corrupción? No es un buen campeón defensor, ¿no? Ese es el problema. ¿Tú ves en el Congreso algún partido político que pueda dar la lucha? Porque esa es una lucha política, ¿no? De la sociedad civil. En el Congreso harán lo propio, también en la sociedad civil. Medios de comunicación, nuestra responsabilidad es informar, orientar, entretener, digamos. Pero también tenemos que denunciar lo que está pasando. No podemos, sobre todo los grandes medios de comunicación, pretender que van a recibir publicidad estatal a cambio de ponerse de perfil. Sí. Bueno, yo de acuerdo a los datos objetivos, hemos visto, digamos, que hay prioritariamente 3 bancadas que no tienen cuestionamientos, que es Avanza País, que es Partido Morado y Renovación, ¿no? Son los 3 que no tienen cuestionamientos. Y eso es un dato objetivo porque, a ver, acá el tema es muy simple y voy a poner otro ejemplo cotidiano. Cuando tú vives al día, vives aguja, como se dice, al sol, no puedes pensar en mañana. Y cuando no piensas en mañana, cualquier oportunidad que te salga legal o ilegal, la vas a tomar para darle comer a tus hijos. Lo mismo pasa en el Congreso. Si tú tienes problemas legales, como que no puedes hacer mucho porque sabes que te van a disparar al problema legal y estás débil. Entonces, un luchador débil no es un luchador, es un medio luchador. Y ese es el gran problema de muchas de las bancadas del Congreso, ¿no? Para terminar esta entrevista, Eduardo, me gustaría saber qué expectativa tienes de lo que pueda pasar en las próximas semanas en el país. Bueno, en la idea liberal existe un concepto que se llama el orden espontáneo, que nace del caos, ¿no? De algo que no está, digamos, exactamente predeterminado. Y precisamente ahí viene la idea de la libertad. Yo creo que algo caótico como el que estamos viviendo debe generar en un orden natural. No sé cómo. Mi expectativa es que algo tiene que salir, porque hay mucho movimiento ciudadano. Quizás habría que aglutinarlo y bajar los egos, porque hay muchos egos, mucho divo, mucha diva, que quiere ser el frontman, ¿no? 2, hay que apoyar estas iniciativas como la que estamos haciendo nosotros u otras entidades de igual potencia, y digamos, algo va a salir, la calle no está tranquila. Creo que las marchas se han popularizado, se han, digamos, normalizado, no tienen un impacto, ya marchas todos los días, en un país de marchas de todos los días, como que ya no llama la atención mucho. Hay que ser un poquito más creativos en la protesta de repente, en mirar otros ejemplos, ¿no? Entonces, la verdad es que la expectativa es que tengo que algo va a pasar. Espero que sea pronto, porque el tiempo juega en contra nuestra, y espero que la institucionalidad sea la que venza al final del día, ¿no? Muy bien, nos quedamos ahí, Eduardo. Yo te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, repito, te agradezco porque estás fuera del país, te encuentras en Colombia, y éxitos en el trabajo, en el Consejo Privado Anticorrupción. Espero que nos mantengas informados, por supuesto. Gracias. Muy amable, muchas gracias a ti. Suerte. Nos vemos. Suerte, Eduardo. Bien, interesante saber lo que se está haciendo desde la sociedad civil, desde el Consejo Privado Anticorrupción. Ha sido Eduardo Herrera. Al comenzar nuestro programa, hacíamos una comparación básica entre familia y país, ¿no? ¿Quiénes ponen las reglas en la familia? Bueno, los padres de familia, ¿no? Son la autoridad, representan la autoridad. Ellos ponen las reglas y hacen cumplir las reglas. Siguiendo con esta comparación básica, ¿qué pasa a nivel del país? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es ese gran documento que tenemos donde están consignados nuestros derechos y deberes? Bueno, la Constitución Política del Perú, ¿no? Permítanme, ahí vamos a recordar, Constitución Política del Perú.
La Constitución Política del Perú de 1993, recordemos, fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático y fue aprobada a través de un referéndum. Muchos dicen, no, Constitución del Fujimorismo. Bueno, pero fue aprobada por el referéndum. Y en su preámbulo, que está aquí, aquí voy a ver si lo podemos leer a toda página, vamos a ver. El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. ¿Por qué estoy mencionando esto? La Constitución, con 206 artículos, es la Carta Magna. Ahí están, repito, consignados los derechos y deberes de todos los peruanos. Este estudio de la Constitución, yo creo que debería ser obligatorio en los colegios. Saber por lo menos cosas mínimas con respecto a la Constitución, ¿no? Saber, por ejemplo, aquí vamos a ponchar, artículo 38 de la Constitución. Aquí está. Vamos a ponerlo también en pantalla. A ver, ahí está. Por favor, con atención, amigos. Artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Ese es el artículo 38 en el capítulo deberes, derechos políticos y deberes de nosotros los peruanos. Bien, ¿por qué hago este preámbulo? Es para invitar a nuestro siguiente invitado, a quien vamos a agradecer y vamos a darle la bienvenida. Se trata del constitucionalista y docente de la Universidad de Lima, Eric Urbina. Muchas gracias, Eric. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias a ti, Gloria, por la invitación. Es un honor. Muchísimas gracias. Bien, qué importante es que los ciudadanos, Eric, sepamos y conozcamos la Constitución. Para, por ejemplo, saber que cuando alguna persona, algún ciudadano dice, cambiemos la Constitución, ¿no? Convoquemos asamblea constituyente, como lo ha hecho este señor que nos está gobernando en estos momentos, el señor Pedro Castillo y compañía, sepamos que eso es ilegal, eso es inconstitucional. Tú eres docente, Eric, tienes contacto con las nuevas generaciones y eso es maravilloso, es casi un apostolado la docencia. ¿Qué nos podrías decir, compartir con nosotros a los ciudadanos sobre el conocimiento mínimo que tenemos que tener sobre la Carta Política del Perú? Bien. Bueno, primero que debe ser obligatorio el conocimiento. Tú mencionabas que así como podemos comparar al Estado, a la nación con una familia, podemos decir que la partida de nacimiento de una persona o la partida de matrimonio, si lo queremos entender así, es nuestra Constitución. Y uno tiene que saber muy bien dónde ha nacido, con quién se ha casado, en todo caso, ¿no? Para poder no solo vivir tranquilo, sino también tomar decisiones acorde a ello. La Constitución es eso, es nuestra partida de nacimiento. Y las constituciones se dan para fundar una nación, para fundar un país. Las pocas veces que una sociedad cambia de constitución, lo hace porque realmente va a cambiar su estructura. Ejemplo, los mexicanos han tenido 5 constituciones. De estas han cambiado porque dejaron de ser una república unitaria para pasar a ser una federal. Tuvieron una época de monarquía, regresaron a la república nuevamente. En el caso peruano, desde 1828, con la Constitución Madre, como se le bautizó, hemos sido, por ejemplo, un Estado unitario. Ello nunca más ha sido cuestionado, entre otras, digamos, premisas o principios que van rigiendo nuestra vida republicana, ¿no? Entiendo perfectamente que pueda existir malestar en torno a algunos artículos de la Constitución que tal vez han sido mal usados o mal interpretados, pero no significa por ello que haya que cambiarla toda, ¿no? Eso sería, entre otras cosas, un absurdo. Incluso se afirma, y esto por muchísimos expertos en la materia y estudiosos del derecho constitucional, que la Constitución de 1993 no es más que una reforma de la Constitución del 79, con modificaciones especiales en el ámbito económico, en la estructura del Estado, etcétera, pero no es más que una reforma. Eric, pero desde 93 hasta la fecha se han reformado artículos de la Constitución, ¿no es así? O sea, ha sido posible hacer cambios. Ha habido más de 40 reformas.
Algunas muy puntuales, como puede ser los congresistas son 130 y ya no 120 como se contempló inicialmente, hasta otras que son de mucho más profundidad, ¿no? Toda la elaboración del capítulo vinculado a la descentralización del Estado peruano. Ha habido reformas, se pueden hacer. El punto Muy bien. está en que para hacerlas, estas hay que pensarlas muy bien. No se puede, pues, a partir solamente del querer de uno o de unos pocos, cambiar algunos pilares que tenemos en nuestra Constitución, ¿no? Muy bien. Para ser directos, como el señor Castillo dijo durante la campaña electoral, ¿es posible convocar a una asamblea constituyente sin violar la Constitución? No, actualmente es imposible. Convocarla hoy, dadas las reglas vigentes, sería un acto inconstitucional y esto a él lo puede llevar directamente a una acusación constitucional, a un juicio político e incluso a la propia prisión. No son palabras menores. Él tuvo que invocarse el artículo 38 que rige para todos los peruanos y él tiene además un mandato específico por ser presidente de la República, de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Él es presidente porque la Constitución del 93 así lo permite. Efectivamente. Insistamos un poquito más. Este artículo 38 de la Constitución nos obliga a todos los peruanos, sin importar la religión que profesemos, sin importar el partido político que militemos, sin importar nuestras preferencias de todo tipo. Peruanos tenemos la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir el artículo 38 de la Constitución. A mí a veces lo que me sorprende, Eric, y yo creo que comparto contigo esa sorpresa, es que permanentemente escuchamos sandeces, por decirlo menos. Y no tenemos tampoco en los medios de comunicación, digo, casi, a ver, haciendo una autocrítica, los comunicadores para decirle al político, cuando está en plena campaña electoral, un momentito, señor, usted no puede decir eso es ilegal, eso es inconstitucional. Así que yo te pido, Eric, con el apostolado que tú ejerces de profesor, que nos digas a los ciudadanos a través de nuestro programa Libre Expresión en Canal B, que cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar frente a quien se atreve a decir o hablar, ¿no? O decir algo en contra de la Constitución. Bien, con un rotundo rechazo. A todos los ciudadanos nos atiende el derecho de defender nuestra Constitución, porque no solamente nos garantiza a cada uno de nosotros vivir con libertad, ejerciendo nuestros derechos, nuestros deberes, sino también permite que nuestro país viva con paz. Si hoy queremos cuestionar, no queremos reconocer la Constitución, en el fondo lo que estamos diciendo es que queremos hacer lo que se nos pega en gana, y eso ya se superó. Ese absolutismo que vivió la humanidad por mucho tiempo, que rigió en gran parte de Occidente en las épocas prerevolucionarias, estoy hablando antes de la Revolución Francesa, incluso antes de la Carta Magna de 1215 de los ingleses, pues ya pasó. Ese estado abusivo, ese estado absolutista, fue justamente limitado por las constituciones. Si hoy el gobernante no puede hacer lo que se le pega en gana, ni yo ni cualquier otro ciudadano podemos hacer lo que querramos, es porque existe una norma a la cual nos sometemos todos. Es nuestra garantía, es una garantía. El perderla o comenzar a manosearla tan fácilmente pone en riesgo nuestros propios derechos y libertades. Esto ha pasado en otras sociedades que comenzaron a entrar a este debate tan abierto y de una manera tan ligera. Yo pude experimentar por estudios en Italia cómo es que los italianos discutían su segunda reforma constitucional, la segunda reforma constitucional desde su constitución del 58, y que no procedió, y que le antecedió 10 años de debate, que fue un debate académico, un debate político, un debate también popular. Y finalmente Italia decidió no reformar su constitución. Nosotros nos hemos acostumbrado, y no solo el Perú, gran parte de los países latinoamericanos, a manosear muy fácilmente nuestra constitución. En los últimos años hemos visto con el gobierno del presidente Vizcarra cómo a partir de unos intereses políticos se ha manoseado de una manera incluso burda la Constitución, se han planteado cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales, cosa que es una aberración jurídica, pero que el Parlamento de entonces permitió. Se ha comenzado a llevar la discusión constitucional al fuero netamente político. Hemos llevado hasta un referéndum propuestas de reforma constitucional, pero que han sido a entera disposición, entender y tal vez capricho del gobernante de turno, porque no tuvimos un tiempo para reflexionar si eso realmente convenía o no.
Hoy vemos las Efectivamente. consecuencias. Por ejemplo, decidimos, y aunque yo voté en contra, pero tenemos que asumir como ciudadanos todos, decidimos que se debía prohibir la reelección a los congresistas. Gravísimo error, que vamos pagando factura ahora y que lo haremos posteriormente. ¿Por qué? Porque, bueno, el congresista era el malo y el bueno era el presidente. Así pasó, se llevó Efectivamente. al país a una discusión de buenos y malos, ¿no? Donde Vizcarra era el bueno y el Congreso era el malo. Entonces, bueno, a ese malo hay que sancionarlo, hay que prohibirle cosas. Y pensamos en personas y no en instituciones. Eso pasa cuando no se hace una reforma constitucional seria, bien pensada y participativa. Y claro, y hay fuerzas que debilitan las instituciones permanentemente, ¿no? A veces en colusión con algunos medios de comunicación o con algunos intérpretes, ¿no?, de la Constitución. Yo quisiera enfocarnos en lo siguiente: apología al terrorismo. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, tiene denuncias por apología al terrorismo, y tiene denuncias por lavado de activos. Pero yo quisiera centrarme, Eric, aprovechando tu tiempo, en el tema primero, apología al terrorismo. Yo hablaba en el primer programa, en Italia, por ejemplo, ya que mencionaste Italia, un ciudadano italiano no puede ir por la calle, pretender o aspirar a un cargo de elección popular y decir libertad para los dirigentes de Brigadas Rojas, ¿no?, que es un grupo terrorista. Porque en el acto la autoridad, la policía lo detiene, en fin, lo cesan y termina en la cárcel. ¿Por qué está pasando en nuestro país eso? ¿Por qué con tanta ligereza se está hablando de los últimos años libertad para Abimael Guzmán, que es el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, o para cualquiera de sus lugartenientes? Y no está pasando nada, solo denuncias que quedan ahí y no se sabe. ¿Qué Bien, debemos activar? ¿Cómo debemos reaccionar? bien. Bueno, yo creo que primero con mucha formación. Si es que en Italia, en Alemania incluso, ¿no? En Alemania no olvidemos que el libro Mi lucha de Adolf Hitler estuvo proscrito, bien, proscrito por 70 años, si mal no recuerdo, y recién hace 4 años, en el 2017 o 2018, se permitió la republicación de ese texto y con fines educativos y después de toda una campaña de educación y concientización en las sociedades alemanas para que conozcan bien su historia y no la vuelvan a repetir. Y estamos hablando de una de las sociedades más cultas y mejor informadas de nuestro planeta, ¿no? En el caso peruano, lamentablemente, la lucha contra el terrorismo que se libró durante los años 90 y que terminó bien siendo el gobierno de Alberto Fujimori, terminó opacada también por actos de corrupción que se produjeron durante esa década y esto fue aprovechado por determinados grupos políticos para dejar de hablar de ese gran mérito que tuvo también, hay que reconocerlo, el presidente Fujimori y el Perú, como es derrotar al terrorismo, para comenzar solamente a hablar de la corrupción que se dio en esos años, que hay que combatirla muy bien, pero también se debió de poner mucho énfasis en esta lucha frontal contra ideas radicales que solo causan tragedia, miseria y pobreza en toda sociedad donde se ha querido implementar, como es el caso puntual del terrorismo y de las ideas comunistas tan dañinas como las fascistas que vivió la Europa del siglo pasado, ¿no? Entonces, hemos perdido, creo yo, en ese sentido, algún tiempo valioso que debemos recuperar, porque las nuevas juventudes, que dicho sea de paso, son el amplio margen electoral, es los millennials, el grueso del electorado nacional, en ese ámbito de conocimiento, pues tienen un vacío o tienen una información a medias que a veces puede ser manipulada fácilmente. Sí creo que la sociedad en su conjunto, el Estado, este Estado difícilmente lo hará, este gobierno, perdón, difícilmente lo hará, pero ojalá que en algún momento tengamos alguno que sí lo haga decididamente, pues debería de formar, ¿no? En historia, esto es una cuestión de conocimientos históricos, datos puntuales, junto con ello obviamente se puede también, ¿no?, acudir a otras ramas del saber para que se conozca aquello que hemos vivido y de esa manera comenzar a crear conciencia. Hoy un ciudadano alemán, un ciudadano italiano, rechaza ese tipo de gestos, no los acepta ni siquiera como broma. Al cantante colombiano Juanes se le prohibió la canción esta de La camisa negra porque era una alusión directa al fascismo de Mussolini. Y esto no fue visto como, oh, me están quitando la libertad. No, no, no. Había una conciencia en la juventud italiana de rechazar aquello, porque para ellos, pues, les llevaba a una época de mucho dolor,
¿no? Lo mismo debería pasar en el Perú. Levantar el brazo con el puño en alto, pues debería significar para nosotros también un gesto que nos lleve a recordar a tantos compatriotas nuestros que han muerto injustamente y que no queremos se vuelva a repetir nunca más. Qué importante lo que estás diciendo, Eric. Te agradezco muchísimo. Y está participando también las personas que nos están viendo. Gladys, Polo, queremos agradecer tu participación. Nos agradecen por la participación de invitados de lujo. Eric, mira, eres un profesor y quiero repetir, pues, siendo docente en la Universidad de Lima, tienes este contacto directo con los jóvenes. Qué importante es llegar en estos momentos a los jóvenes. Y a partir del programa, nosotros generamos en Canal B estos clips, estos videos pequeños, para llegar con ellos también directamente, ¿no? Muy puntualmente, para que sepan lo que hemos vivido y cómo debemos reprobar esas acciones. Lo que acabas de decir, el levantamiento del puño, ¿no? ¿A qué alude? ¿Qué nos recuerda? ¿A qué apología están haciendo ahí las personas que hacen eso? Bien. Directamente al comunismo, ¿no? Al comunismo que a la vez fue la ideología que siguió Abimael Guzmán y los grupos terroristas, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, ¿no? Hoy no puede ser ese un símbolo o un signo banal de diversión, tiene que ser definitivamente un signo de reproche social, ¿no? No de un grupo, no la derecha, no, todos los peruanos, porque ahí los primeros que murieron fueron los campesinos, los más pobres de nuestro país, que probablemente no simpatizaban ni con la derecha ni con la izquierda, querían crecer, desarrollarse, vivir, y que fueron privados de ello, ¿no? Entonces, en ello sí debe haber una conciencia. Yo creo que es perfectamente posible, incluso años después, pero estamos aún a tiempo que se puede incorporar en la propia Constitución peruana un reproche directo, una sanción directa a este tipo de manifestaciones. Lo han hecho otros países, no es ningún tipo de reprimenda a la libertad, es más bien cuidar la libertad, es cuidar y defender la libertad y la democracia, como en su momento el propio Jurado Nacional de Elecciones lo hizo al no permitir la inscripción del Movadef, porque era claramente un movimiento que pretendía reivindicar a un grupo armado, terrorista, que no creía en la democracia. La democracia es defender. Lo recordamos muy bien, Eric. En su momento, efectivamente, el Movadef, que es el movimiento que defiende los derechos de los presos por terrorismo, es un grupo de Sendero Luminoso, es un grupo de fachada de Sendero Luminoso como CONARE. Y en su momento quisieron inscribirse como partido político y el Estado peruano, a través del Jurado Nacional de Elecciones, yo recuerdo inclusive una intervención de la Defensoría, dijo, no, un momentito, esto no procede. Sin embargo, han cambiado de nombre, ¿no? Se reagrupan, se infiltran, 21 años que vienen haciéndolo, o más quizás, desde la caída de Abimael Guzmán, que fue una caída, digamos, una derrota militar. Ellos, esta gente, miembros de Sendero Luminoso, han estado infiltrándose en sindicatos, en universidades, en colegios, a través de profesores que están ideologizando a sus alumnos. Aquí creo que cabe, Eric, una movilización permanente, desde donde estemos. Repetimos, desde nuestro programa vamos a hacer lo propio, alertar permanentemente de lo que está pasando, de lo que hemos vivido, ¿no? Y de cosas como las que tú estás explicándonos, vamos a tener que ser, digamos, ese cajón sonoro para llegar a más peruanos, a más jóvenes y a más niños. No podemos convivir con prácticas que hagan apología al terrorismo y al senderismo. Ellos dicen Partido Comunista del Perú, pero es un partido proscrito e ilegal. ¿No es así, Eric? Sí, claramente, ¿no? El Movadef no tiene inscripción alguna, o sea, hay una resolución contundente de rechazo y con una exposición de motivos clara, ¿no? No es porque no le gustó al Jurado Nacional, no, es porque claramente invocan ideas que no son concordantes con el Estado democrático de derecho, ¿no? Y junto con ello, porque también representan lo que fue el terrorismo para el país, ¿no? O sea, en ello hay todavía mucho por hacer. Yo creo que hubo la intención a finales de los 90, inicios incluso, ¿no? de los 2000, pero esto fue abandonado porque ya el país entró a otro tipo de debates, entró a otro tipo de situaciones. Hay que retomar esta situación. Hay que retomarla, es deber de los ciudadanos, es deber también de la academia, ¿no? De los periodistas, comenzar a hacer en ello docencia y también comenzar puntualmente a presentar proyectos para que se puedan
incorporar a nuestras normas, empezando por la Constitución, determinados candados que aseguren que el país pueda vivir en una democracia. Democracia y con gobernantes de izquierda, de derecha, lo que el pueblo quiera, pero en una democracia. Incluso el comunismo como ideología debería ser proscrito. Yo no imagino que alguien pretenda, por ejemplo, inscribir un partido nacional socialista en Alemania, ¿no? Pensar en un partido comunista es igual de aberrante, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones sí deben de ser analizadas, ¿no? El Parlamento debe tomar cartas en el asunto, porque si no, tenemos que apagar los incendios que vienen después, como lo que estamos viviendo ahora mismo, con muchos ministros y personas vinculadas al gobierno de turno y que han accedido al poder, que tienen acceso a información selecta, privilegiada, y que con la cual pueden hacer lo que quieran en perjuicio nuestro y en beneficio de ellos y de sus intereses. Muy bien, vamos directo al tema del gobierno. Eso es un gobierno filosenderista, Eric. Ya no es una pregunta, es una afirmación. Es un gobierno filosenderista. Si es que actúan como pato, dicen cuac, son eso, pues, ¿no? ¿Qué tan grave es para los destinos del Perú, para nosotros los ciudadanos, tener estas personas en la gestión gubernamental, directamente? Es muy grave. A mi juicio, es realmente muy grave porque estamos totalmente expuestos y no sabemos, bien, no sabemos en estos días, en estas horas, exactamente qué está haciendo el gobierno. Es más, hasta la propia prensa se ha visto limitada en sus funciones porque no se les permite el acceso a determinadas actividades que por esencia son públicas. El presidente, lo hemos visto desde un inicio y sigue pasando, se reúne en lugar ajeno a Palacio de Gobierno. Si el señor no quiere vivir en Palacio de Gobierno, es libre de no hacerlo, puede vivir donde él quiera, pero tiene que ir a trabajar allí. Ese es su sitio de trabajo. Y no porque se le ocurra a la prensa, no, hay ley específica al respecto. Entonces, existe un vacío informativo que puede permitir que el gobernante de turno, los que lo acompañan, pues hagan y deshagan y tal vez mañana más tarde nos enteremos de lo que están haciendo, ¿no? Tal vez no lo lleguemos a hacer. Entonces, esto es realmente preocupante, es realmente preocupante. Yo publiqué hace ya unas semanas un artículo justamente en El Comercio que se titulaba El Estado soy yo, ¿no? Y que hace pues alusión a Luis XIV, que él se reía del debate que hacían los parlamentarios, lo que decían los cortesanos, porque él estaba por encima de todo, decía yo soy la ley. Bueno, pareciera que el señor Castillo también se quiere posicionar en ese absolutismo, ¿no? Porque no hace caso a lo que el Parlamento le dice, no hace caso a lo que la población, el pueblo le dice, no responde a lo que los medios de comunicación plantean. Para él no hay ninguna crisis, no hay ningún problema con el señor Maraví, no hay ningún problema con el señor Bellido, hace lo que quiere y así tampoco es. Frente a ello, por favor, Eric. A ello hay acciones que se pueden hacer, ¿no? Que se pueden ¿Cómo tomar. cuáles? Por ejemplo, ¿Cuáles? la censura, empezando por los ministros, entendiendo, y ojo, acá partimos incluso de una presunción, ¿no? La buena fe, que cada vez se cuestiona más, ¿no? Respecto al presidente. La buena fe lo sorprendieron, él no sabía. Bueno, pero si no sabía y ahora que lo sabe, pues lo primero que tiene que hacer es retirarlos, ¿no? Si no lo hace, el Congreso puede censurar a los ministros cuestionados. Es más, ni siquiera necesita interpelarlos. Puede interpelarlos y luego censurarlos, pero también puede censurarlos de pleno. Directamente. Directamente. Así es. Entonces ¿qué está pasando con la capacidad de reacción del Congreso de la República? Después de aprobar el voto de confianza, parece que han entrado en una especie de convivencia, ¿no? De intento de vivir pacíficamente. Pero como lo dijo nuestro invitado Eduardo Herrera en el bloque anterior, no podemos conciliar con nuestro secuestrador. Y acá no estamos hablando de una persona que tiene una denuncia por corrupción, que ya sería grave, sino que tiene serias vinculaciones con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Y además de ello, vinculaciones que él no rechaza realmente. Podrá decir lo que quiera, pero el señor Bellido se ha reunido ayer con un fundador de Moadef. Ayer o antes de ayer. O sea, no es que creía eso cuando era joven, en mi época universitaria, hoy rechazo todo eso, es mentira. Sino, ¿qué hace con ellos? No es pues un Nelson Mandela, como nos lo quieren presentar, ¿no? No.
El señor Bellido sigue creyendo en todo eso. ¿Mm? A mi juicio, un poco también respondiendo a lo que preguntaba Gloria, el Parlamento está muy temeroso porque no quiere volver a ser de lo que se acusaba el Parlamento anterior, ¿no? Obstruccionista. Y a mi juicio está pecando de inocente y va a terminar asumiendo después responsabilidades por esto mismo. La población no se lo va a tolerar, ¿no? Debería ser mucho más firme, porque también del otro lado el propio gobierno va pues pulseando, ¿no? Y dice, bueno, a ver, muy bien, Bellido le dijo esto a la congresista Chirinos, se aparece esto y otro más, y no lo censura, pues sigo, ¿no? Mañana podrá nombrar a otro peor, y el Parlamento, ¿qué va a hacer? Si por estas cuestiones no hizo nada contra Bellido, contra Maraví, tendrá también que callarse. Entonces, cuando... Efectivamente. Uh-huh. Sí, Eric, perdona, sigue. Incluso, ¿no? En caso ya, mañana más tarde, el presidente mismo tenga alguna situación terrible, ¿con qué autoridad podrá incluso vacarlo, ¿no? Si antes no pudo censurar a un ministro por actos tal vez más graves, ¿no? Uh-huh. Acabas de mencionar al señor que estuvo en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros ayer, César Tito, ¿no? Uh-huh. Vinculado al Movadef, Movimiento de Fachada de Sendero Luminoso. Estuvo en las instalaciones de una entidad pública, que es la presidencia del Consejo de Ministros, y pasó como Pedro en su casa, dijo que, ¿no? Se anunció, ingresó. Pero cuando salió y estaba siendo, digamos, perseguido por los reporteros, había dos mujeres que lo acompañaban y una señora se encargaba de defenderlo y decir, déjenlo, ya no va a hablar, es un luchador social. Entonces voy a lo siguiente. Hace muchísimos años, este grupo Sendero Luminoso, que opera dentro del país también, se aprovecha, yo diría, del desconocimiento, de la ingenuidad, de la desinformación de las comunidades campesinas y de peruanos, ¿no? Y está inoculando ese pensamiento, nosotros somos luchadores sociales, ¿no? El Estado está contra ti, el Estado te abandona, nosotros te vamos a ayudar a reivindicar tus derechos. ¿Qué tan falso es ese mensaje, Eric? Bueno, es totalmente falso, ¿no? Entre otras cosas porque hemos visto cuando ellos quisieron llegar al poder, ¿no? No democráticamente, sino más bien con la violencia, no acudieron a ayudar a los más pobres, los mataron, bien, los mataron. Y después, a mi juicio, utilizaron la pobreza de todos ellos para poder ganar adeptos, ¿no? Tal vez esa sea la principal crítica que ellos mismos le hacen al fujimorismo, porque perdieron en los 90 ese respaldo, esa aceptación que tenían, que se dio cuenta la propia población, la más pobre, que ya tenía propiedad, ¿no? Que ya tenía algo que perder. Bien, y aunque no todos los peruanos hoy tienen una situación de esa naturaleza, sí hay, creo yo, un espíritu de seguir creciendo, desarrollándonos y demás, ¿no? La pobreza siempre será utilizada por los políticos, especialmente por esta ala, ¿no? Eso ojalá termine pronto, ¿no? Deje de pasar. Y bueno, para ello, pues, hay que hacer la lucha, ¿no? Hay que estar vigilantes. Una pregunta final, Eric Urbina, agradeciéndote por supuesto tu tiempo, ¿no? Y tus mensajes tan importantes. Hablaste de formación. Yo creo que educación junto a la formación son fundamentales para las nuevas generaciones, pero también para los adultos, que a veces nos olvidamos, ¿no? De algunos preceptos importantes. Un mensaje final para los jóvenes peruanos, Eric, por favor. Bien, primero, conocer mucho al país, conocer al Perú, quererlo y también conocer su constitución. La constitución es nuestra partida de nacimiento. Tenemos que conocerla para cambiarla, para cuestionarla, pero antes hay que conocerla, respetarla y también exigir para que el resto la respete. Es la única manera de poder salir adelante en un país serio, que quiere crecer de verdad, que quiere igualdad de verdad. Ya nuestra constitución lo reconoce, ¿bien? Y lo que tenemos que hacer más bien es que se cumpla, empezando por aquellos que gobiernan. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, Eric. Ojalá que te tengamos próximamente también en nuestro programa Libre Expresión y éxitos en todo lo que estás emprendiendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido el abogado Eric Urbina que nos ha acompañado, docente de la Universidad de Lima. Lo repetimos, qué importante ese trabajo que hacen los profesores, ¿no? De estar con los chicos, de hablarles, de enseñarles, no solo la formación académica, no solo, ¿no? Contribuir con su formación académica, sino esa formación en valores. Es cierto, la formación en valores empieza en el hogar,
pero un profesor universitario que tenga la capacidad como la que tiene ahí Urbina, ¿no? De explicarte exactamente lo que ha pasado, de recordar lo que ha pasado, de enseñar a los chicos, de enseñarles a debatir, de generar pensamiento crítico, yo la verdad es que me saco el sombrero, por decirlo así. Bien, nos quedan unos minutos finales. Quiero tener la oportunidad ahora de agradecer a las personas que nos escuchan, que nos brindan su tiempo de acompañarnos en Libre Expresión a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos haciendo un trabajo intenso bajo la dirección de nuestro colega Alfonso Baella. Hay muchos proyectos importantes que están en marcha. Obviamente no puedo hablar de ellos, pero va a haber muchas sorpresas. Los contenidos periodísticos en los que estamos trabajando están siendo hechos con mucho cariño, con mucho profesionalismo. Quiero agradecer, si Alejandro nos permite, poner algunos de los mensajes que no tuve la oportunidad de leer y compartir con ustedes, pero estamos en esta lucha permanente. Yo lo digo así, es una lucha permanente, uno, de ejercer periodismo con libertad. Queremos ahí agradecer a Rosa Santa Cruz, que nos ha saludado. Gracias, Rosa, gracias por estar con nosotros. Gladys Polo, gracias por tus comentarios, Gladys. Me precio de esta compañía que nos dispensas. Miren, qué importante va a ser generar esta comunidad que lo permiten ahora las redes, los medios de comunicación virtuales, ¿no? Esto no había, pues, cuando empezamos en el periodismo. A ver, Alejandro, si nos ayudas con algún otro mensaje que podamos agradecer. Gracias por vernos por Facebook, gracias por vernos a través de YouTube y gracias por compartir. A ver, Adonai Elohim, así es Sendero, está sentado en palacio. Bueno, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Y cuánta formación y cuánta información tenemos que brindar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. De lo que ha pasado en nuestro país, contarles la realidad, contarles la historia. Sendero Luminoso es un grupo terrorista. Ellos se autoproclaman Partido Comunista del Perú, pero es un partido ilegal. No es legal, es proscrito, ¿no? Actúan en la ilegalidad y ahora actúan en la alianza con bandas de narcotráfico. Bueno, y son simpatizantes de las personas que están en la gestión gubernamental. Bien, llegamos hasta aquí, no quiero pasarme más. Me he estado pasando más del tiempo en el día lunes y el día martes. Tengo un compromiso con nuestro equipo de producción, con Alejandro Peña, de no pasarme más de la cuenta. Hasta aquí llegamos en Libre Expresión. Gracias por su compañía, que tengan una magnífica tarde. Los espero mañana al mediodía en Libre Expresión. Gracias, amigos, hasta la próxima.